Pero mira, nosotros tenemos una vibración y en las sinagogas tenían unos patrones de acordes que eran los preestablecidos dentro de, porque estos acordes generaban una tensión que rompían nuestra armonía, por así decirlo. Entonces la gente enferma, cuando estaba dentro de las sinagogas, estaban estos cantos, sanaban porque sus frecuencias se alineaban a lo que estaban cantando dentro de. Sí, las maldiciones se pueden quitar, si hay sanidad, si hay gente que ora por otras. Y eso también es bastante interesante. Hay gente que hace limpias, hay gente que ora, hay gente que hace exorcismos, y termina ayudando a la gente. De pronto voltea hacia su lado izquierdo, menciona, y ve cómo sale una serpiente. Dice que entra su papá y agarra al animal y lo destruye. En ese momento ella abre los ojos, está rodeada de las personas que estaban orando por ella y dice que vieron cómo salió algo dentro de ella, como una sombra. Menciono mucho que leo los correos porque estoy ahí en la redacción de Extranormal y me ha tocado leer un par de veces de gente que ha soltado buena feria a charlatanes. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a un episodio nuevo de Encuentros Extraordinarios. En esta ocasión vamos a conversar con Oscar Herbert. Él es uno de los conductores de Se Regalan Sustos, este podcast tan importante que estoy seguro que ustedes lo han visto y que hoy vamos a conversar con él sobre esos misterios, esos enigmas que hay desde el seno de la Iglesia Católica y que nos ayudan a seguir entendiendo el vínculo, la comunicación que tenemos con esas entidades malignas, con esos demonios, con esos seres malandrillos que están muy al pendiente y que siempre están a la espera de que uno se equivoque, de que uno les abra la puerta para que entren a nuestras vidas, a nuestras casas. Quédense aquí en Encuentros Extraordinarios. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien contento, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican esas malas energías o esas energías que a lo mejor están ahí y que en algún momento las personas los invitan a su vida, los invitan a su casa. Sí, creo que es un tema bastante interesante y sobre todo en los últimos tiempos que he estado acá en Extranormal. Desde siempre he tenido una fijación, una fascinación por todo el tema espiritual. Y ahorita que estamos acá trabajando se me hace todavía más interesante. Parece un hilo que no acaba, ¿no? Exactamente. Empieza a jalar. Mira, a mí me llama mucho la atención, Oscar, esa parte donde las personas siempre tratan de buscar un beneficio económico, un beneficio a lo mejor carnal en cuanto a los placeres y todo, y que no lo encuentran en la vida normal y recurren a ciertas energías o a ciertas entidades que de repente ya no saben después cómo controlarlos. Sí, creo que hay muchas historias que contar dentro de lo que he vivido en la iglesia, Sí. Lo que viví. Me tocó ver ciertas cosas que al principio eran, pues al final terminas con miedo tal vez, curiosidad. ¿Por qué está sucediendo esto con esta persona? ¿Por qué está teniendo estas actitudes? ¿Por qué reacciona a cierto tipo de, incluso de música religiosa? Sí. ¿Por qué cuando alguien ora por esta persona también comienza a tener una especie de rechazo, ¿no? Y de cambio radical, sí, ¿no? Claro. Prácticamente de la noche a la mañana. Sí, y eso es bastante extraño, bastante interesante. Y lo digo con todo el respeto porque hay muchas personas que están sufriendo este tipo de situaciones. Lo hablo desde ya la parte donde estamos haciendo contenido, donde podemos analizar ciertas situaciones, el cómo puede alguien adentrarse en esto o ni siquiera sabe, ¿no? Cómo es que llegaste a este punto, no sabes si es un tema generacional y está ahí, estás como una incubadora, ¿no? Y al final termina saliendo esto. Claro, ahora, esto o ese vínculo con esos demonios o esas energías negativas es porque uno las busca, uno las llama, como lo hemos mencionado desde el principio, o porque ellos ven algo en una persona y dicen de aquí somos y de aquí no nos vamos a mover. O la tercera opción, que lo traigas porque a lo mejor alguien en tu familia en el pasado hizo algún tipo de pacto, hizo algún tipo de convenio con esas energías y que ya en lo sucesivo para las siguientes generaciones ya va a estar implícito. Mira, es un poco de los tres que acabas de mencionar, las 4 opciones. Ok. Porque me voy con la primera esta última que mencionaste, perdón.
hay situaciones que vienen de temas generacionales y uno ni siquiera entiende o no te das cuenta quién fue, si el bisabuelo, el tatarabuelo, o si hay alguien más atrás todavía que llegó a hacer una especie de pacto, alguna entrega, ¿no? Y conforme vas avanzando y no entiendes, Sí. gente que es especialista, por ejemplo, escuchaba el programa que tuviste con Paco, que hablaba acerca de lo que sucedió con su abuela, ¿no? Que se terminan dando cuenta a través de un pastor que le habían hecho un trabajo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y puede que no creas. Puedes decir, ¿sabes qué? El tema paranormal no va conmigo, tal vez son tonterías, tal vez no existe. Y cuando chocas con esto de que ya no hay una explicación y que llega alguien con años de trabajo, años donde ha pasado invirtiendo en el conocimiento espiritual y te dice, ¿sabes qué? Lo que traes no es un tema médico, es un tema que veo de que hicieron algo, ¿no? En este caso un pacto y está reflejado contigo. Puta, imagínate. Y tal vez puede reflejarse con tus hijos o las generaciones Futura. después. Claro. Lo otro es que es cierto, también hay gente que termina buscando, y es que hay gente que somos muy curiosos, terminamos buscando qué hay más allá, qué es lo bueno, qué es lo malo, existe lo bueno, no existe lo malo. Cuando empieza a haber consecuencias de estas acciones, ya es cuando uno termina espantado, es cuando comienzan a haber incluso hasta manifestaciones, ¿no? Cuando hay posesiones demoníacas. Personalmente, me atrevería a decir que he visto una posesión demoníaca y de ahí he visto influencias demoníacas. Ok. La primera que menciono, lo he contado con otros amigos que también hacen contenido. Sí. Yo estaba en un congreso y hacía la nada, a lo lejos. Estábamos en la hora de la comida, de hecho. Estábamos ahí descansando y ya sabes que las papitas y todo. Y de pronto una chica hacia lo lejos empieza a generar caos. Mucha gente se aglomera, algunos se dispersan. Pasan al lado de nosotros unas personas con una silla de ruedas y van hacia allá. Yo estoy de este lado con unos amigos y cuando viene de regreso la chica la traen en la silla de ruedas, pero era una sensación bastante extraña. Es la primera vez que yo veo esto. Ok. Pasa la chica y viene llorando. Hay una especie de dualidad entre risa y llanto. Y su voz no era físicamente la de una chica como ella. Y gritaba, me la voy a llevar. Pero su voz denotaba como alegría. Y la chica iba llorando. Dentro de la ignorancia, en ese momento yo volteo y le digo a mis amigos, ¿qué es eso? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué está pasando? Claro. Me dice un amigo, pues está poseída. Se la llevan a un cuarto específicamente que utilizan para esto y hay una sesión ahí. Desconozco cómo van todos estos rituales porque sé que debe de haber gente especializada en el tema y que los que no saben qué rollo con esto no deben de permanecer ahí por protección. Porque esto lo menciona incluso en la Biblia. Cuando digo con la Biblia, sí me voy a sentir auditado por Lourdes. Ok. Sí. Porque dicen que cuando es expulsado un demonio pueden llegar otros más y se pueden apropiar del cuerpo que están poseyendo. Ok. Esa es la parte donde hay una posesión demoníaca. Cuando hay una influencia, tiene que ver mucho también cuando hay, por ejemplo, cantos, cuando hay objetos religiosos, ¿no? Que de pronto sucedía mucho. Yo estuve involucrado en la iglesia durante mucho tiempo. Y cuando estábamos tocando, de pronto había gente que actuaba de una manera bastante rara, como que no le agradaba tanto el escuchar pues, las alabanzas y como que empezaban a moverse extraños, de pronto caían al suelo, comenzaban a orar por ellos. Okay. Y había unas cosas ahí un poco... Yo me atrevo a decir que no es una posesión tal cual, es una influencia. También tiene que ver que con... sería antes de una posesión. Antes de, exactamente. Okay. Y tienen que ver con estas partes, ¿no? Que no terminamos buscando, no terminamos sabiendo por qué están ahí. A veces es tan fácil, y lo he escuchado y lo he leído a través de los correos de Extranormal, sí, que a la gente se le hace tan fácil decir, te ofrezco esto a cambio de... Exactamente. Y luego se les olvida y vienen unas consecuencias y terminas diciendo, es que tal vez esta deidad es mala, este Dios es malo. De antemano yo no digo que Jehová, la Santa Muerte, los que practican el palo mayombe y todo esto, yo pienso que no hay una religión mala.
al final es la falta del conocimiento de las personas que nos terminan trayendo consecuencias, porque todo tiene consecuencias, tanto buenas o como malas. Y al final no nos damos cuenta en qué nos estamos involucrando y es cuando decimos, esto es malo. Yo conozco historias, Claro. Por ejemplo, hay una historia que la conozco de primera mano y es una historia interesante, pero es lamentable. Es un chavo que... Una historia muy, muy repetida. Un chico que se mete en un mundo donde no debía meterse, hablando de sustancias ilícitas, una vida de rockstar prácticamente. Se dedicaba a tocar. Él toca a fondo, busca ayuda espiritual, busca ayuda en alguna institución, logra salir y frente a una iglesia él hace una promesa y él dice claramente, el día en que yo deje de servirle a Dios, que Él me quite la vida, tan pronto. Pues sucede que recae y en unos años más fallece. Ok. ¿Esto qué sucede dentro de la iglesia? La gente dice, es que Dios se lo llevó. O es que Él le hizo una promesa. Sí, hizo una promesa, o tal vez no cumplió y tampoco se cuidó. Que vino la consecuencia, recayó en esta enfermedad con la sangre que al final terminó perdiendo pues, la vida, ¿no? De pronto en los correos de Extranormal escucho otra parte donde... Pasé por un altar de la Santísima, le ofrecí algo, no le cumplió. Esta historia la manda una chica que ve el programa de Se Regalan Sustos. Sucede con su mamá. Estaban teniendo una muy mala temporada en su trabajo, en su negocio, y dice que su mamá pasa por un altar de la Santa y le dice que si la ayuda, le va a traer ofrendas. Resulta que el negocio se restaura, pero la señora empieza a enfermar. La chica que manda el correo no sabía del pacto que había hecho su mamá en ese momento. Ya, esa promesa, claro. Más que pacto. Cuando la mamá le cuenta lo que había hecho, ella le dice es que con esto no se juega. Tienes que ir a cumplir lo que prometiste. Terminan haciendo el compromiso, pide ella perdón por haberle fallado. Incluso se meten en otra parte del ritual. Ella se termina tatuando a la Santa y le piden perdón. Le siguen llevando sus ofrendas y está funcionando. Si no hubiera cumplido, tal vez la señora hubiera perdido la vida. Claro. Porque fue lo que prometió. Y así hay infinidad de correos que van llegando de que yo le ofrecí esto y de pronto mi hijo se enfermó. Sí, pero porque no le estás cumpliendo. ¿Por qué te estás involucrando en cosas que desconoces? A veces lo tomamos mucho a la ligera. Claro, exactamente. Yo creo que aquí lo que hace falta, Oscar, es información. Sí. ¿No? Que mucha gente necesita y requiere un milagro o una respuesta o una solución a los problemas de manera inmediata y que en ocasiones, como bien lo mencionaste, ofrecen un algo, pero se les olvida o simplemente pasan de largo pensando que no va a haber una consecuencia, pero nos damos cuenta que son energías muy fuertes, Sí. que son energías que están ahí presentes. Sí, y fíjate que eso, me gusta cómo tocas el tema de energía. Tengo un concepto muy, muy personal con referente a la creencia que yo tengo. Yo creo en Dios. Sí. Yo le he dicho abiertamente, creo en Dios. Soy un cristiano que no ejerce, esto lo digo a veces de cotorreo. Pero analizando el cuestionamiento de en qué Dios crees, porque hay muchos dioses, ¿no? Pienso que el concepto de Dios que nos han enseñado, el de Jehová, es muchísimo más grande y pienso que no ese es el Dios en el que debemos creer. Pienso que, o no que debamos creer, sino que existe algo mucho más grande y a veces lo hacemos un poquito más pequeño. Te menciono lo de las energías. Pienso que de alguna manera estamos conectados definitivamente todo con todos, que al grado es que seguimos aquí. Esto es hasta científico, ¿no? Nunca nos vamos de este mundo, terminamos muriéndonos, nos hacemos polvo, polvo eres y polvo te convertirás, y ese mismo polvo termina en el suelo y terminamos alimentando a las hierbas, a los árboles, todo esto. De ahí vienen los animales, empiezan a comer. Existimos en un cíclico y tiene que ver mucho con la energía y en la concepción de lo que nosotros somos. Entonces, partiendo de ahí, a veces no tenemos esta información o esta noción de a qué le estamos pidiendo o a qué estamos informando. A veces esta parte también se me hace un poco trillada de decreta, de que sí, pero ¿por qué vas a decretar? ¿O quién te dice que tienes que decretar para que se te cumpla algo, ¿no? Es bastante confuso, pero creo que es un camino interesante donde nos puede llevar por buenas decisiones o por malas decisiones que al final termina cayendo en esto que entregamos a nuestras propias familias, ¿no? Claro, exactamente. Es muy fuerte
la palabra de una persona cuando se compromete Sí, a algo. sí, sí, A sí. pesar de que al 2025, Oscar, pareciera que dentro de la sociedad ya la palabra del hombre o de la mujer ya se perdió. No hay ese respeto como antes lo había. Pero ante estas energías o ante estas presencias nos damos cuenta que la palabra es la palabra y lo tienes que cumplir porque tú te comprometiste a eso. Fíjate que tengo una historia con mi abuelo Sí. paterno. Sí, Es una historia muy particular. El señor, y digo el señor con todo lo que significa la palabra mi abuelo, fue un señor muy recto, muy serio, muy él. Y una vez íbamos caminando, yo estaba como de unos 8 años más o menos, 7. Íbamos platicando y a él le molestaba que yo utilizara las muletillas de no sé, creo, tal vez. ok. Y sí me dio ahí un coco. Dime las cosas con seguridad, si no, no me las digas. Y decía algo que te acabas de mencionar. La palabra es lo más importante que tenemos. No hay más. Yo no lo entendí en ese momento. Y pasó el tiempo y ya de grande comencé a entender actitudes de él con la vida. Que si él le decías, nos vemos a las 4 y tú llegabas 4:10, no te abría. Claro. No te abría la puerta. Y abuelo, sí, pero me dijiste a las 4. Tu palabra tiene que valer. Entonces, esto que acabas de mencionar es fundamental porque tomamos otra vez tan a la ligera lo que nosotros decimos. Y es, no, espérate, si estás haciendo un compromiso con esta energía o con lo que tú creas, tienes que cumplirlo. Si no, no lo hagas. Termina viendo las consecuencias. Claro, exacto. Ahora, si nos vamos con deidades, si nos vamos con los antiguos dioses, si nos vamos ahora con tantas energías que se están moviendo con ese interés, ahora que veo un interés desmedido por los fenómenos paranormales, la gente está buscando un contacto con un algo para recibir un beneficio. Y piden, y piden, y piden, y se comprometen porque piensan que no va a haber una consecuencia, como ya lo hemos mencionado hasta el momento. Aquí lo más recomendable es que la gente se informe, que la gente lo viva, lo experimente, o mejor que ni se metan en ese tipo de cosas si no saben ante qué están. Mira, mi opinión muy personal es preguntar. Al final, la curiosidad te va a ir llevando a la realidad o a algunas verdades, ¿no? Tenemos un mal estigma hacia el tema de la Santísima Muerte, que está mal. No hace mucho platicamos con un gran amigo que es seguidor, es fiel de la Santa, y se esclarecieron muchos puntos, ¿no? Que también tenemos este tabú de que eso es malo, o ella nada más se dedica a desvivir gente o cosas así. No, él nos esclarecía estos puntos de no va por ahí. O sea, ni siquiera es un tema de que te voy a entregar a alguien para que yo sea próspero o me vaya bien en la vida. No, no es cierto. Esto es contradictorio. Hay ciertos puntos que tienes que acercarte con gente que sabe del tema y te puede ir guiando. No nada más es voy y te doy flores o te pido y para que me des. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de la Virgen, ¿no? Que con todo respeto es riquísima la cultura, el conocimiento. Por ahí Lourdes también nos dejó muy claros algunos puntos que andaban por ahí volando. Claro. Es hasta irónico porque poníamos sobre la mesa, uno no puede ni pedirle a Dios Jehová, a la Virgen, que te cuide en tu trabajo o te provea cuando tu trabajo es delinquir, porque está en contra de los propios preceptos, de los propios conceptos de Dios, porque Dios dice no robarás, pero hay mucha gente que se encomienda a Dios para hacer el mal y dice, no, pues Dios me está ayudando. No te está ayudando, tal vez estás teniendo la suerte de que todavía no te agarran porque estás haciendo lo malo. Claro. Y aquí es donde existen estos conceptos bastante erróneos de que parece que estas deidades o estos dioses en los que creemos son los genios de las lámparas que nos van a estar proveyendo cada vez que nosotros tengamos algún problema. Claro. ¿Y si proveen algo? ¿Si placeres, dinero, mujeres? Digo, no sé, ¿realmente te dan eso? Sí ha habido. Hay casos donde hay gente que obtiene tal vez a la mala. Si te digo que no, estaría demeritando muchísima información que hay, nada más lo vemos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la maña, cuántas veces no hemos sabido que tienen una vida ostentosa y han dedicado incluso a desvivir personas con el fin de hacerlos en un ritual, ¿no? Para sus dioses, para que les vaya bien. Y esto es un tema que está ahí, ha estado desde siempre. Por ahí anda circulando, que salió hace tiempo con el tema de la política, ¿no? Que sé que es un tema delicado.
Y está documentado cómo hay gente que se ha dedicado a buscar ayuda espiritual para que les vaya bien, pero han tenido consecuencias. Y las consecuencias están ahí. Han perdido familiares, han perdido nietos, que es un tema bastante delicado y es lo que mencionábamos desde hace rato. El meterte en cosas de este tipo termina trayendo consecuencias. Y es cuando vienen las maldiciones generacionales, donde, a ver, espérate, pero a mí, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué hay historias donde los primogénitos terminan perdiendo la vida de alguna razón bastante extraña y no saben por qué? Y hasta que averiguan que los abuelos o los abuelos de los abuelos terminan entregando algo para que les fuera bien en sus temporadas de negocios, de tener campos, de tener otros bienes. Se mueren ellos, no pasan información y luego estos vienen sufriendo. ¿Pero por qué los hijos están yendo? No sabemos qué sucede. Claro, exacto. Pero ahí puede ser una de las consecuencias, sí, claro, ¿no? Muy bien. Oscar, ¿en algún momento te has involucrado directamente, quizá con un caso, alguna experiencia donde esté implícita este tipo de energías o estos seres malvados, estos seres a lo mejor que pueden ser algún diablo? Mira, nunca me ha tocado orar por una persona que esté poseída. El tema que yo he vivido dentro de la espiritualidad es un poco más acerca de visiones, el orar por la gente. Me ha tocado que oro por la gente y sana, ¿no? Del lado de lo que tú mencionas, jamás me ha tocado el que ore por alguien y comience a tener una manifestación o esté por ahí bajo el influjo de un demonio, jamás. Y espero no tenerlo porque no es algo que me gusta, no es algo que me gustaría involucrarme. Del otro lado de la moneda, sí me ha tocado, por ejemplo, orar por gente y de pronto ver algo. No sé cómo explicarlo y voy a tratar de hacerlo. Sí. Las veces que me ha tocado hacer esto, yo llego, impongo manos, cierro los ojos y es como si se desarrollara una película aparte en mi cabeza. Es decir, cerramos nosotros los ojos y se queda como en un cuarto oscuro, ¿no? Entonces, yo, cuando hago esto y voy a orar por una persona, de pronto como que se abre otra pantalla del otro lado y comienzo a ver en ocasiones algunos puntos específicos. Una vez oré por un señor, estábamos ahí en un lugar. Ni siquiera yo llegué con la intención de evangelizarlo en ese momento, porque yo fui misionero, aunque no lo crean, fui misionero. Sí. Llego y me le acerco, comenzamos a platicar de la vida nada más. La manera en cómo nosotros evangelizábamos a las personas era un tanto distinta. No llegábamos con Jesús te ama, cosas así. Comenzamos a platicar con las personas y a partir de ahí pues te vas dando cuenta más o menos cuáles son las aflicciones que trae la gente. Y en el caso de este señor, él me decía que andaba buscando trabajo. Y ahí se quedó la conversación solamente. Que ya sabes que la crisis está fuerte, el desempleo, y que pues sí. Y el señor, me acuerdo que textualmente me dijo, ando medio agüitadón, pero sé que se va a componer. Ok. Terminamos de conversar, fue una conversación como de 10, 15 minutos, tal vez a lo mucho. Y cuando yo me estaba yendo hacia la dirección opuesta, hubo algo, no sé cómo, y aquí es donde no puedo explicarlo porque dijeron por ahí tienes que vivirlo para entenderlo. Claro. Estoy caminando y escucho que me regresa a orar por él. Y le digo, oye, ¿puedo orar por ti? Y lo primero que me dice, ¿para qué o qué? Le digo, si no quieres, no lo hago. No, dice, sí, sin problemas. Y yo le pongo la mano acá en el hombro y pasa esto que te mencionó, es como una especie de película. Y yo en esto comienzo a ver cómo un niño se cae de una bici y tiene una lesión en su pierna derecha. Y le dije, oye, hay un niño que tú conozcas que tiene la pierna derecha lastimada. Y se me queda viendo. Me dice, sí, es mi hijo. Y le dije, voy a orar por él para que se acelere el proceso y que puedas encontrar trabajo, etc. Él, más que fascinado, se espantó. O sea, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Me estás espiando? ¿O qué pasa? Claro. Y ya, no, nada más es la bendición. y ya, y párale de contar. Entonces, pasa este proceso, después sucede con otra mujer, una señora, una ancianita. Esta historia creo que es la que más me gusta que yo viví, que no sé cómo explicarlo, y por eso te digo que es más allá de una creencia, es un tema de pedirle a este Dios grandísimo, que tal vez no tenemos el concepto claro.
Se me acerca una señora, estamos en una iglesia, una señora como de unos 80 años tal vez, flaquita, muy, muy arrugadita, cabello largo. Y me dice ella que no puede mover los dedos. Incluso me enseña sus manos así. Y me dice, es que no puedo mover los dedos, me duele, tengo artritis. Y yo agarro sus bracitos, o sea, sus brazos muy, muy delgados, que yo le podía dar la vuelta con los dedos. Y comienzo a orar por ella. Y no fue de que, ay, te pido, Dios. O sea, fue como, Dios, te pido por tu hija que la sanes en ese momento. En ese momento, sí, ella empieza a hacer esto. A moverlos. Y empieza a llorar. Y me dice, gracias, mijo. La verdad es que a mí me sorprendió tanto como a ella. Yo me volteé y le digo a mi amigo que estaba al lado, digo, no manches, se sanó. Y me dice, pues sí, eso venimos. Y ya se va la señora, sigo orando por otras personas, pero yo perdí la concentración con el resto de la gente y veía a aquella señora, yo no había creído que estaba sucediendo esto, ¿no? Y comenzaron a suceder este tipo de cosas, como que fue el hilito, ¿no? Comienzan a suceder estos eventos donde empiezo a percibir algunas cosas dentro de, como que de este estado mental, o no sé cómo llamarlo. En ocasiones me restringí el acercarme, porque es muy raro. Imagínate que vas en la calle y se te acerca un extraño. Oye, ¿puedo hablar por ti? ¿Pero por qué o qué? Claro. Es que estoy viendo que tu hija tiene tal cosa, ¿no? Ay, le voy a hablar a la policía mejor, ¿no? Claro. O sea, sí es muy raro cómo van sucediendo este tipo de cosas. Pero suceden, claro. Y es cuando a veces me preguntan, ¿tú crees en Dios o no crees en Dios? ¿Crees en lo paranormal? Le digo, pues si creo en lo paranormal, obviamente creo en Dios. Si creo en Dios, obviamente creo en lo paranormal porque está por predeterminado. Existen estos espíritus, existen estos demonios, existen dioses también, que yo sé que también hay otros dioses que no son malos. Simplemente tenemos una mala percepción de cómo funcionan por lo social que hemos vivido. Claro, exacto. En esa experiencia o en esos casos que tú has tenido la oportunidad, cuando ves a las personas, ¿hay un algo que te dice a ti, ora? ¿O qué es lo que tú ves en esa persona como para decir, voy a orar, voy a pedir por él? Pues es esto, estamos teniendo una conversación. Y digo, no es siempre, no es como que vaya ahí como un hombre X. Sí, sí, tocando a toda la gente y orando por todos. No es un día a día. De hecho, se va perdiendo la práctica. No sé si es un don, no sé qué sea. Sé que viene de la familia. Mi abuela le gusta mucho el tema espiritual. En casa crecí con creencias distintas. Mis abuelos paternos también tienen otras creencias. Y está ahí y de pronto es como, ¿y esto qué? Claro, exacto. No sé qué hacer con esto. Tal vez estoy perdiendo dinero, ¿no? El tema es que a veces estoy con mis amigos o estoy en un grupo con personas y de pronto llegan como estos destellos así de que tal vez está pasando por esto. Pero como yo ya no estoy involucrado dentro de una institución, dentro de la iglesia, la verdad es que lo hago a un lado. Antes existía un formato de llamadas del más allá. Ajá. Y en ocasiones había gente que contaba, es que tengo un don, pero no lo quiero tener. Y dentro de los comentarios leíamos, ¿pero por qué no quieres tener ese don? Porque no quiero. O sea, de verdad es bastante extraño. A veces te pueden tomar como el loquito, ¿no? De que vas por ahí. Es muy difícil a veces separar. Y ahorita que me estás preguntando esto, si es revivir de por qué ya no he puesto en práctica esto. Claro, pero a ver, si ya lo traes de generación en generación, ahora te toca a ti ayudar a las personas, pues yo creo que no estaría nada mal. Pero como dices, si no hay una práctica constante, Sí. pues se va perdiendo pues ese don o eso. Pues es que yo creo que es un don, ¿no? Mira, tu pregunta. Había una práctica. Nosotros, en este grupo misionero, comenzábamos a hacer algo como esto. En ocasiones nos poníamos en un círculo y alguien se ponía en medio. Sí. Y ese que estaba en medio le vendaban los ojos. El que estaba en medio comenzaba a esperar cómo rotaba el círculo y el que le quedaba enfrente pasaba cerca de él o de ella. Sí, sí. Y ahí comenzabas a orar por esta persona, pero más allá de una oración muy genérica de que Dios te bendice y todo esto, tenías que buscar o encontrar la manera de hablarle de algo muy personal. Y ahí se ponía bastante difícil, ¿no? Ya el juego no estaba en modo fácil, ya empezaba a ser modo hard. Y a mí me pasaba algo bien raro cada vez que me ponían una persona enfrente. Sí. Con la primera que me sucede es con una amiga.
Y ahí me doy cuenta que tiene que ver mucho con la personalidad. Cuando ella, y no estábamos muy cerca, ella hace cuenta que estábamos como a 3 metros tal vez, o 2. Me empieza a dar un montón de risa. Cuando esta persona, yo no sabía que era ella, cuando ella se para enfrente de mí, me empieza a dar mucha risa. Y recuerdo una caída. Me empieza a doler la rodilla. Ok. Y me río y me acuerdo de esta amiga que todo el tiempo era muy y nosotros a veces, como era tan alegre, a veces le decíamos, ya cállate, o sea, todo el tiempo estás riendo. Esta amiga, saludos, esta Vianney, se cayó una vez y traía una cicatriz en la rodilla. Como yo traía los ojos vendados, yo dije, pues es la chaparra. Y me quito la venda y se empieza a reír. Dice, ¿cómo sabías mi perfume? No es un tema de perfume, es que no sé cómo explicar. Como que me empezó a dar mucha risa y esa risa pasó como que un ligero dolor en la rodilla. Y así va girando y de pronto me encuentro con otro amigo que se dedicaba a la ganadería. Y ya sabes, y no es porque huela feo, pero me llegó así como el olor a establo, al rancho, todo esto. Oh. Y le digo, pues es Román. Y así, a todos, a los 4, acerté. Entonces, como que de ahí empezó esta práctica, comenzamos a tener como esta especie de juego, Sí. que no es un juego en realidad. Vas practicando el tema espiritual y vas como teniendo esta recepción de los espíritus de las personas, por así decirlo, o de la energía, como lo estábamos tocando. Claro, exactamente. Mucho se habla, Oscar, que a través de la música, que a través del rock, los jóvenes están siendo enganchados hacia el maligno. ¿Esto debemos de entenderlo así? ¿O esto forma parte de esos mitos que hay alrededor de todos estos fenómenos? Mira, y te lo voy a hablar desde el punto de vista que me fascina la música. Desde muy pequeño estoy involucrado con la música, de los 15 años hasta los 33, tal vez, 32. Estuve metido ya sea en un grupo, escribiendo, grabando. Y la música es fascinante. Incluso hay historias, por ejemplo, en las sinagogas, que antes se sanaban nada más con pura música, ¿no? Esto está bien raro, tal vez, si no lo profundizas. Claro. Pero mira, nosotros tenemos una vibración. Nuestra vibración, en general, tenemos una frecuencia entre los 438, 440, ¿no? Hertz. Y en las sinagogas tenían una especie, unos patrones de acordes que eran los preestablecidos dentro de. Estaban prohibidos unos acordes porque estos acordes generaban una tensión que rompían nuestra armonía, por así decirlo. Entonces la gente enferma, cuando estaba dentro de las sinagogas, estaban estos cantos, sanaban porque sus frecuencias se alineaban a lo que estaban cantando dentro de. Ok. Ahora, en la actualidad, lo que acabas de decir era un tabú o lo sigue siendo, ¿no? No escuches esa música, que esa música es Exactamente, así es. Pues no creo que sea del diablo, salvo que tal vez sus letras sean explícitamente hacia una adoración al Dios que quieran o al demonio que quieran. Pero la música conecta, te hace conectar con el universo y esto es tan real. Más allá del género que te guste, una vez tuvimos un debate y unos amigos, también músicos dentro de la iglesia, cuando el reggaetón estaba en el auge, es que eso no es para Dios. Tú no puedes decir si adoras a Dios o no, tal vez si te está hablando de otras cosas, pero no, o sea, hay música, hay un abanico amplio. Ahora vemos hasta los corridos cristianos, ¿no? Que hay por ahí, es gente adorando a Dios con la música que le gusta y nadie tiene la autoridad para decirte eso no lo hagas o esto sí, porque claro, esta es la línea que debemos seguir. No es cierto. Incluso hay canciones, y no sé si, yo creo que sí sabes, hay bandas de white metal, que eso es bien interesante, te terminan hablando de historias, incluso las temporadas bélicas que conocemos en la Biblia y terminan adorando a Dios, al Todopoderoso. Y definitivamente la música te conecta simplemente con el espíritu o lo supremo y nada más. No es como que... Claro, exacto. ¿Quiénes son esos demonios? Mira, el tema de demonología es muy extenso y es muy interesante. Yo entiendo que existen tal cual los demonios, pero la parte, hablando de mis creencias, del tema bíblico, se me hace bastante extraño incluso,
por cómo van surgiendo esto, ¿no? Sabemos que viene el exilio de parte de Lucifer y se trae todos estos seres, los rebeldes, ¿no? Que no cuadraron con la corriente de pensamiento del Todopoderoso. Y al final, la historia, a ver si no me meto en broncas con lo que voy a decir. Tú eres un malo, Johanan es malo en la versión que cuenta Oscar. Es decir, la historia que conocemos en la Biblia te ponen que Lucifer es el malo, es el villano, que está Satanás, que está el diablo. Pero ¿quién te está contando la historia? Y aquí es donde empieza un poco lo turbio. Hay una historia dentro de la Biblia que fue de los primeros cuestionamientos que tuve. Yo estaba muy chico, tenía como 12 años en la escuelita dominical. Me cuentan la historia de Job y a grandes rasgos. Job es un hombre de Dios, fiel, Dios lo tiene en alta estima, es muy próspero, tiene muchos bienes. Y aquí, no me audites, Lourdes, por favor. Resulta que Dios tiene una conversación con Satanás y le dice, me encantan esos diálogos, hasta me los aprendí. ¿De dónde vienes?, le dice Satanás. Y Satanás le contesta, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y ahí viene una conversación ya muy parafraseada. Y le dice el diablo, el malo, le dice a Dios, sí, él te adora, él te ama, pero porque le has dado todo lo que tiene. Pero si tú le quitas, yo creo que te va a dejar de adorar o va a dejar de creer en ti. Y Dios le dice, haz lo que tengas que hacer y vas a ver. Y primero comienza con el ganado, le destruye el ganado. Luego le destruye a los siervos, luego acaba con sus hijos, con sus propiedades. La única condición que tenía era que no acabara con la vida de Job. Es muy extensa esta historia. Sí. Termina Job exaltando su fe y la Biblia te dice que Dios recompensa esta fe de Job, le termina multiplicando sus bienes, sus hijos tiene más y recupera todo y todos son felices. Cuando me termina de contar esta historia en la escuelita dominical, y yo dije, oye, pero ¿y los hijos? No, pero les dieron más. Sí, pero ¿y los siervos? Y esto, y creo yo, y aquí también desde la ignorancia, creo que es la única vez que he leído en la historia de la Biblia que el diablo mata con permiso de Dios. De ahí en fuera, todas las historias son decretos de Dios de que ve y termina con aquel pueblo. Por eso te mencionaba hace rato. El malo termina siendo el malo porque lo contó el otro, ¿no? Claro, exactamente. Por eso te digo, o sea, hay gente que termina adorando a otros dioses que la misma iglesia te dice, esos son demonios. ¿Pero por qué son demonios? Porque fueron expulsados, sí, pero ¿están haciendo algo mal? Así es. ¿Y realmente hacen cosas malas? ¿O podemos encontrar casos a lo mejor donde hayan ayudado a las personas que les piden esa ayuda? Ese tema es muy interesante y creo que sería bueno tener a alguien, un demonólogo, que nos diga, ¿sabes qué? No son malos. Simplemente tenemos una mala concepción de... Pero hay muchas preguntas. O sea, esto es bastante interesante porque hay muchas preguntas. Entonces, ¿por qué han habido gente que desviven? ¿Por qué hay esto? ¿Y por qué terminan recompensando? Pero también te pueden decir, bueno, pero tú crees en un Dios todopoderoso que también mandó a desvivir gente, mandó esto. Entonces ahí viene el choque y es interesante poder tener una conversación. Claro. O sea, yo no soy experto en este tema, pero sí son dudas y son dudas que todos tenemos, pero no nos atrevemos a preguntar porque pensamos que vamos a ser herejes, pero no, de eso se trata. Claro, desde luego yo creo que en la medida en que haya mayor información, la gente puede ir sacando sus propias conclusiones sobre estas temáticas, ¿no? Que sí. Yo lo veo ahora con muchas personas que desean hacer contacto, que desean hacer una brujería, que quieren hacer un amarre, que se meten a videos de YouTube y sacan los tutoriales para hacer eso. Pero ¿ante qué estamos? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esa acción que esas personas están haciendo? Y que, como lo mencionabas al principio, es de manera inconsciente, que es lo peor de todo. Sí, es parte del conocimiento. Y ese es el punto de partida. O sea,
lo vas a hacer, pero ¿cómo lo vas a ir haciendo? Paso a paso. No tienes que aventar todo el carbón al asadero porque no sabes, ¿no? No sabes qué es lo que va a pasar. Y al final es la falta de información. Tal vez hemos escuchado la historia mal contada. Claro. Hemos contado la versión, o hemos escuchado la versión de Caperucita y no de Lobo Feroz. Al final esto es interesante y estar escarbando ahí a ver qué consecuencia o qué beneficio me tiene el creer en esto o creer en aquello o no creer en nada y me mantengo al margen. Sin embargo, estas cuestiones de las generaciones, es que es bien raro. Fíjate que hay un caso, Sí. y esto es de gente que yo conozco. En el lugar donde yo crecí, hay una familia que los aprecio un montón. Muchos de ellos fueron mis amigos. Son de estas familias grandes. Y lo que te mencionaba de los primogénitos, está la familia nuclear, ¿no? Y las familias extendidas que provienen de esta familia, Claro, sí. varios de ellos tienen ese detalle con los hijos, los primogénitos. De pronto, uno fallece en Estados Unidos de una manera, no quiero decir normal para que no suene feo, pero una manera tal vez común en la construcción. Ajá. Se fue a trabajar allá y perdió la vida. Después, un primo de él, que también resulta que es primogénito, y empiezas a ver este patrón, como que primos, segundos, sobrinos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué hicieron? Se supone que es gente que está metida dentro de la espiritualidad. Nunca se preguntó, nunca le he preguntado a uno de ellos si hay algo más turbio. Pero es una constante, ¿eh? O sea, primogénito, que existe primogénito, Fallece. sí. Y no sé cómo vayan ahorita con ese tema generacional, pero sí está muy raro. ¿Se puede cortar eso? La Biblia dice que sí. Y si la Biblia dice que sí y la gente cree, sí, las maldiciones se pueden quitar. Si hay sanidad, si hay gente que ora por otras. Y eso también es bastante interesante. Hay gente que hace limpias, hay gente que ora, hay gente que hace exorcismos, y termina ayudando a la gente. Claro que se puede erradicar. Y pienso que también existe una serie de pasos a seguir. ¿Sabes qué? Si ya te salió o si ya te expulsamos esto que estaba mal dentro de ti, ahora debes de cuidarte y no hacer que regrese más cargado esto para que no sigas teniendo pues las consecuencias de lo que tuviste, ¿no? Claro, ¿debemos de tener miedo ante este tipo de información o tenemos que tenerla para protegernos, para cuidarnos? Yo pienso más lo segundo, el tener la información, eso es súper importante. El no nada más decir que sí porque sí, el nada más Claro, dar el paso, porque qué consecuencia te puede traer las creencias, ¿no? Y a veces ni siquiera es más allá, ¿no? Te pones a analizar, y esto lo mencionábamos mucho acá en el crew, si tu sistema de creencias no te hace ser una mejor persona, no te hace conectar con tu familia, no te hace ser o crecer, tal vez tu sistema de creencias tal vez no está el adecuado y no tienes que pasar tal vez una maldición generacional, simplemente no te está yendo bien porque no estás cuadrando o no tienes la información que tienes, porque estás buscando tal vez agradarle a un Dios, agradarle al Todopoderoso, haciéndole daño a otros. Dices, no, tampoco va por ahí. No necesitas, y yo pienso que va por ahí, no necesitas hacerle el mal a otras personas para caerle bien al Dios en el que crees. Simplemente tienes que ser buena persona y nada más. Claro, y ya, yo creo que es tan simple esta situación, pero pareciera que nos gusta complicarnos la existencia, ¿no? Y más con este tipo de temas. Ahora, Oscar, ¿hay algún caso que te haya llamado la atención? ¿Hay algún caso que te haya impactado tremendamente? Mira, de primera mano en Extra Normal, Sí. hay un montón de correos y de esos correos, lo voy a decir con todo el respeto, ¿verdad? Porque son casos bastante feos, bastante tristes. Lo manda una chica que desde que leo el correo pide que sea en anónimo. Sí. Ella, me voy a aventar el plot twist del final. Ella dice que los que son poseídos o los que tienen una posesión demoníaca no logran acordarse de las escenas que vivieron mientras ellos tenían manifestaciones. Ella sí se acuerda. Y desde ahí me enganchó la historia y me pongo ahí a leer y resulta que tenía ya restricciones en casa. Creció en un hogar religioso. Sus papás, la prohibición era no veas contenido de terror. Ok. Esa era la única regla a seguir en su casa y pues las demás, ¿no? Las comunes. Dice que a ella le gustaban las películas de terror y que en ocasiones lo hacía a escondidas.
en unas vacaciones va con sus amigas, con sus primas, perdón, y ven a escondidas esta grandiosa película que como película me encanta, El Exorcista. Ok. Está viendo la película y dice ella que como que no le estaba prestando tanta atención. Ya sabes, a veces estás como que en el cotorreo para que no te dé tanto miedo y que era el modus de ella. De pronto comienza a sentir una especie de hormigueo en la pierna. Se empieza a sentir extraña. Pensó que se le había entumido, que se le había dormido la pierna. Se levanta, no pasa nada. Regresa de vacaciones a su casa. Esto se quedó en secreto entre primas y ella. Dice que sube a su cuarto, llega a la casa, ve a su papá en el estudio, sube a su habitación y que ella tenía el hábito de antes de dormir ponerse sus audífonos. Y dice que ella ponía música de alabanzas y comenzaba a orar. O a veces se quedaba callada hasta quedarse dormida. Dice que se pone sus audífonos, se acuesta y comienza a escuchar cómo su papá estaba orando. Ok. La voz comenzó de menos a más. Hubo un punto donde ella escuchaba que su papá estaba gritando. Se quita los audífonos y grita, ¡ya, cállate! Entonces su papá sube al cuarto, le toca y le dice, ¿qué pasa? Dice, es que estás orando muy fuerte. Le dice su papá, pero yo estoy en el estudio. ¿Qué te pasa? Y dice, no, nada. Como que trató de evitar la conversación. Sí. Y esto era una constante. Cada vez que iba a dormir, escuchaba que sus papás estaban orando. Pero esto le comenzaba a causar intranquilidad. Al grado que en una ocasión, dice ella, y yo lo entiendo de esta manera, dice que empezaron a orar y que sus manos se le empezaron a hacer así, hacia adentro. En ese punto, cuando sus manos estaban totalmente hacia atrás, dice que ahí no se acuerda por primera vez. Simplemente abre los ojos y ve un grupo de personas a su alrededor que estaban orando por ella. Estaban en la iglesia donde ella asistía. Le dicen los líderes de esta institución que ella tiene una influencia demoníaca. Ella le menciona a sus papás que había visto una película que le habían prohibido. El tema no es tanto la película, pienso yo. Esto no me lo dice ella y lo hemos platicado acá. Tal vez ya traía algo antes. Claro, exacto. La película simplemente fue el detonador. Sí, por eso te está pasando. Comenzaron a ver algunas sesiones para orar por ella. Y dice que llegaba al lugar donde oraban dentro de la iglesia, se sentaba ella en medio y un círculo de personas estaba intercediendo. Para esto existe el proceso, dentro del cristianismo existe el proceso de la oración, el ayuno, la intercesión. Y dice ella que cuando empiezan a orar este grupo de personas, ella cierra los ojos y se siente tal cual en ese cuarto, pero no puede salir. Y ahí es donde se pone más intenso. Dice que comienza a escuchar voces, pero esas voces, dice ella que cada vez que ella hablaba, que quería salir de ahí, ella misma escuchaba su voz y no era su voz. Eran otras voces. Dice ella que eran 7 voces y que sentía que tenía una fuerza que no podía controlar. Cada vez se intensificaban las oraciones, las voces en su cabeza o lo que ella estaba escuchando era mucho más fuerte, más estridente, al grado que de pronto voltea hacia su lado izquierdo, menciona, y ve cómo sale de una pared una serpiente. Y dice que esa serpiente es hipnótica hacia ella, se para, camina y cada vez que va avanzando la serpiente se va alzando como si la fuera a atacar. Y dice que cuando la serpiente abre la boca y saca la lengua, justo en el momento en que la iba a morder, dice que en ese cuarto donde ella se encontraba a oscuras con todas estas voces, dice que entra su papá y agarra al animal y lo destruye. En ese momento ella abre los ojos, está rodeada de las personas que estaban orando por ella y dice que vieron cómo salió algo dentro de ella, como una sombra. Wow. Y ella menciona que cuando le está contando a sus papás que sentía que tenía mucha fuerza, que sus papás le dicen que varios la intentaron agarrar,
pero no podían con la fuerza sobrehumana que tenían en ese momento. Esa historia para mí fue de las más interesantes y bastante perturbadoras que he leído a través de los correos de Extranormal. Claro, ahí nos damos cuenta que esto es real, que esto es auténtico. Sí, sí. Que es un fenómeno que está ocurriendo en muchas familias y como tú bien lo mencionas, en el seno de una familia que es muy religiosa, se produce más esto. ¿Será porque a los demonios les interesa más atacar a esas personas y como tumbarles sus creencias? Yo pienso que tiene que ver mucho con las energías malas, ¿no? Más allá de las creencias, simplemente los veo como si quisieran incubar en un cuerpo que pueden lastimar o que pueden tener más control sobre las personas en las que están habitando. Yo lo veo de esa manera, que tal vez sí hay cierta vulnerabilidad. Sí. Por ejemplo, hay gente que es muy espiritual y hablando más de demonios como de energías malas, el cómo adentrarte en una familia que está teniendo tal vez un acercamiento espiritual y está teniendo un crecimiento, vamos a llamarlo de esta manera, es, ok, ¿quieres tener crecimiento? Pues ahí te va, a ver qué tanta fe tienes. Y es cuando empiezan a haber este tipo de, tal vez, tormentos dentro de una familia. Y a veces son con los seres más vulnerables, ¿no? A veces hasta los niños terminan siendo afectados por ese tipo de cosas. Claro, desde luego que lo más recomendable es de que las personas no se acerquen a esto, o le recomendarías quizá ¿qué? Información. O sea, ahorita tenemos una época donde tenemos a un clic de distancia la información, preguntar con gente. Este detalle de ir a la deriva, para eso están las personas, los líderes religiosos, ¿no? Y cada vez que alguien pide ayuda en un correo, en Extranormal o en No es Normal, siempre decimos, independientemente de la creencia que tú tengas, acércate a un padre, acércate a un pastor, acércate a tu líder espiritual, que es el que tiene el deber de orientarte y no nada más dejarte a la deriva para que te ayude con todo este tipo de cosas, porque todos tenemos dudas, todos somos ignorantes en diferentes grados en cuanto a un tema. Y no está de más informarnos y saber cómo seguir llevando una vida espiritual plena. Claro, desde luego. Muy bien. Todas las personas que integran las religiones están preparadas para ayudar cuando hay quizá el acercamiento de esos demonios o ya directamente una posesión. ¿Están preparados? ¿Hay una más fuerte quizá o todas hacen un buen trabajo? Yo siempre voy a aplaudir a la institución, a la Iglesia Católica, por la preparación que tienen las personas. Pasan demasiado tiempo estudiando, pasan mucho tiempo leyendo, informándose. Lamentablemente, y aquí es donde voy a contradecir un poquito a lo anterior, lamentablemente hoy por hoy cualquiera puede ser pastor. Si así se te ocurre la idea de decir, ¿sabes qué? Hoy quiero ser pastor. Ajá. ¿Y ya me convierto? Sí, claro. O sea, si tienes un conocimiento, tienes que tener un grupo de personas que te apoyen, ¿no? Y de pronto me dices a mí, le dices a Paco, vamos a empezar una iglesia y vamos a empezar a evangelizar. Y hacemos una iglesia aquí, que venga aquí al estudio y aquí adoramos a Dios. De verdad, suena chiste, pero así han crecido, así han hecho algunas iglesias. Y cuando vienen este tipo de manifestaciones, pues no están preparados. No saben qué hacer. Exactamente. Por eso, siempre que se toca el tema de exorcismos, el tema de manifestaciones, siempre va a haber flores, un reconocimiento, mejor dicho, hacia la institución católica, porque tiene una preparación que me atrevo a decir que muy pocas instituciones que conocemos o que son mayoritarias tienen. Eso sí es muy aplaudible y creo que es gente muy, muy preparada para este tipo de cosas. Perfecto. Vemos que al 2025, Oscar, hay mucha información, hay un exceso de información. Toda la información que tú o que se publica a través de las redes sociales, ¿es buena o hay personas que han abusado también de estas temáticas? Mira, sobre todo con el tema de TikTok, ¿no? Yo cualquiera es especialista, sí, ¿no? Sí, es muy lamentable. A veces hay una especie de enfado, ¿sabes? Porque demeritan las creencias, las devalúan. Ok, sí, agarra un cuarzo y ponlo abajo de la cama. No, espérate, agarra una pulsera y ponla con canela. Y eso, ajá, pero ¿por qué? Y decreta. No. O sea, sí hay gente que de verdad sabe del tema
Y no están, ¿no? A veces lamentablemente no están en redes sociales porque no están buscando una fama, no están buscando un reconocimiento, simplemente quieren guiar a las personas. Sí. Claro que si hay información falsa, claro que también hay información fidedigna. La cosa, dijeran por ahí, la cosa es estar buscando y preguntar, o sea, ¿quién me está diciendo esto y de dónde viene esta información? Para no tener el error de creer en un pelafustán que nada más se le ocurrió escribir un libro y termina perjudicando a las personas. Claro, que se la saca de la manga, como bien se dice en la República Mexicana, ¿no? Sí. Que de repente sacó algo ahí que no sabe ni de dónde salió, pero él ya hizo un video o ya hizo un tutorial de algo que a lo mejor... Y aparte cobran bien caro, ¿no? Ya Claro. me ha tocado ahí leyendo. Digo, menciono mucho que leo los correos porque estoy ahí en la redacción de Extra Normal. Y me ha tocado leer un par de veces de gente que ha soltado buena feria a charlatanes. Y viene Imagínate. como... No es un reclamo, pero sí es... pero Una advertencia, ¿no? Pues no más allá de eso. Y Paco lo ha dicho muchas veces. Yo no promociono a nadie. O sea, vienen al podcast, platican y demás, pero ya es bajo responsabilidad de cada quien a quien estás consultando. Y resulta que hubo una persona por ahí que andaba necesitada y quería salir de un problema, le escribe a uno de estos que tienen un montón de seguidores ahí en TikTok y en todos lados, y resulta que le sacó ahí una lanita. Y la chica manda capturas de pantalla ahí al correo y dice, es que me cobró esto. Le cobró ahí unos miles de pesitos, que pues sí es algo, y de pronto bloqueada y jamás le volvió a contestar. Qué fuerte. Sí, obviamente esa persona no ha grabado en Extra Normal, No, está desde vetada, pero sí, hay mucho charlatán. Claro, y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que cuidarnos más de ese tipo de gente que abusa de estas temáticas y Es ya, que la dejarlos necesidad- pasar, ¿no? Sí, la necesidad de las personas. A veces uno puede juzgar y tener este prejuicio de, es que ¿por qué le diste esta feria? Sí, pero a veces uno no está en los zapatos de esa persona. Claro, que lo que necesita es o sea, una solución al está problema. dando patadas de ahogado. Yo quiero salir de mi problema y lo primero que me encuentro quiero que me esté ayudando. Y lamentablemente se termina encontrando con esta bola de charlatanes. Claro, exactamente. ¿En qué momento de tu vida te involucras aquí, en Extra Normal? ¿Te involucras en Se Regalan Sustos? Fue bien raro todo esto. Mira, yo al crew, especialmente Paco y Jaciel, los conozco de hace como 10 años más o menos Ok. atrás. No fue inventado esto. Sí. Nos conocimos ahí por algunas circunstancias que a los tres nos dan vergüenza mencionar. Pero ya nos caíamos bien, ya nos llevábamos chido. Caminos distintos. En ocasiones llegamos a coincidir y no sabíamos que estábamos en el mismo lugar. Trabajamos en una fábrica los tres y luego platicamos de fechas y nunca coincidimos ahí, pero pues aquí aparte Tuxtepec no es muy grande, ¿no? Y siempre estuvo ahí el contacto. En una ocasión me escribe Jaciel, oye, ¿quieres grabar? Te invito a grabar en Extra Normal. Yo ya sabía, ya el canal estaba teniendo buenos números. Aquí en Tuxtepec mucha gente lo consume. Incluso ahí en el trabajo que yo tenía, de pronto en la hora de la comida se escuchaban ahí los reels, ¿no? De, hey, yo esa voz la conozco. Ya, Paco sí. ahí con sus invitados. Me escribe Jaciel y le digo, pues sí voy. Y yo soy muy bromista, yo soy muy relajante. Todavía le pregunto, ¿y qué es? ¿O qué? ¿A poco sí está jalando chido? Y ya me contesta, y no, pues fíjate que esto. Le digo, no, hombre, sí estoy jugando, güey. Claro que sí jalo. Llego aquí, bueno, al estudio donde estaba antes. Y fíjate que la primera vez que grabo con Paco la conversación, a mí me gustó mucho y también a él. Pero ese episodio no fue muy bien recibido porque hablamos precisamente de religión, cuando Extra Normal se habla mucho de fenómenos paranormales. Claro, exacto. Y dijéramos por acá, ese episodio raspamos muchos muebles. Y a partir de ahí, ¿les gustó? O sea, nos gustó esa interacción. Yo, la verdad, en mi cabeza pasaba que iba a suceder Se Regalan Sustos. De ahí me invitaron a este formato de llamadas del más allá, donde yo no sé qué voy a hacer ahí. O sea, yo puedo cotorrear con la gente, pero me cuesta mucho trabajo. El tema de poner un micrófono y una cámara no es tan fácil como parece. No lo voy a comparar con mis ex compañeros de la constructora porque sí es más difícil. Claro. Y me voy colando por ahí, pues invitándome Paco, ¿no? Y hasta que la tercera vez de llamadas del más allá me dice, oye, fíjate que tengo una idea de un panel. Ya lo veo mucho como de los Avengers, ¿no? Estoy buscando gente. Y me dice, el formato es no serio, como en Extra Normal. Vamos a echar un poco de cotorreo. A mí cuando me dijo que íbamos a echar desmadre, dije yo, jalo. Yo de ahí soy. Sí, y le digo, sí, claro. Dice, mira, tenemos a una persona, nos Sí. hace falta alguien. Y resulta que pues yo a Dafne la conozco desde hace tiempo también por lo mismo que el pueblo, ¿no? Yo digo que mi aldea.
Daf es de la edad de mi hermana. Y yo a Daf la conocí cuando tenía como 14 años, tal vez. Oh, mira. No nos llevábamos tal cual bien. Tampoco me caía mal, pero era como que de las niñas que estaba por ahí. Yo iba a buscar a mi hermana en ese entonces a la escuela. De ahí pasó el tiempo y a ella la veía más seguido porque tenía ahí un negocio de comida. Yo iba seguido a ese lugar. Y terminamos colaborando. Ya nos hicimos amigos acá y nos llevamos muy bien. Y te has dado cuenta que cotorreamos mucho aquí. O sea, estamos trabajando, pero parece que no estamos trabajando. Y de ahí se regalan sustos, ¿no? Comenzamos... Era muy caótico. Y la verdad es que como que nos avergüenza un poquito los primeros episodios porque no iba a ningún lado. Nada más estábamos echando desmadre. Y mezclar desmadre con lo paranormal no está tan bien visto. Exacto. Hicimos una reestructuración y ahorita pues han cambiado algunas cosas. Lo seguimos disfrutando bastante. Nos hemos envuelto más en el tema de las redes. Para mí esto es bastante nuevo. En algún momento por el tema de la música hacía contenido pero no más allá y todo informal. Ya cuando ves la estructura de cómo funciona un podcast, cómo funciona la producción de un canal, no manches, es un mundo que muchos ignoramos, ¿no? Las cámaras, las luces, que si los micrófonos, nada más con las puras herramientas, ¿cuánto necesitas para producir un podcast? ¿O qué necesitas? Claro. Después te das cuenta que debe de haber un guión, cómo funcionaba la televisión, cómo las estructuras, las escaletas. Se va cambiando todo. Todo esto. Y me va fascinando. O sea, el tema espiritual siempre me ha gustado. Y el tema paranormal, yo creo que a todos los mexicanos nos encanta. Tenemos raíces muy fuertes con el tema espiritual y obviamente nos encanta lo paranormal. Y aquí estamos. Es algo que disfruto mucho. Voy aprendiendo. He conocido mucha gente muy interesante, incluyéndote con el tema que te manejas, que también es un tema que me encanta y sé que va de la mano con el tema espiritual. En algún momento, cuando estuviste en la primera fase de Se Regalan Sustos, medio platicamos acerca de los ángeles, los aliens y todo esto que me fascina. Y voy conociendo gente y obviamente uno debe de tener la mente abierta a conocer otras cosas. Hemos platicado con Cristian Valerio, que es una persona muy interesante. Han estado parte del crew de Fepo, estuvo Isa y mucha gente que trae como que conceptos muy, muy diferentes a los que uno va. Y es enriquecedor y dices, no manches. Y ahora que estuvo Lourdes también fue así como que sape. Pues creo que sí, estaba un poco equivocado con algunas Claro, pero vamos aprendiendo siempre, ¿no? Sí, sobre claro. el camino. Yo creo que eso es lo mejor de todo, no cerrarnos a una idea, sino estar abiertos para seguir recibiendo más información de lo que vamos aprendiendo y de lo que está girando a nuestro alrededor. Sí, Yo creo claro. que eso es lo mejor de todo, ¿no? Sí, claro, el ir aprendiendo y no cerrarse. Yo creo que sobre el camino uno tiene que ir pues encontrando la causa y las creencias, ¿no? Al final, por ahí dicen, toma lo bueno. Y es lo que he aprendido con este gran proyecto, quedarme con lo bueno, aprendiendo cómo funcionan las cosas. La parte que vi cuando Zamudio con el tema de la Ouija, que fue de las cosas que más me impresionaron ver, las llevo muy, muy grabadas. Y él cómo también maneja el tema, ¿no? Esa vez creo que son de las veces que más me ha impresionado el ver un fenómeno de esta índole. No nada más yo estaba nervioso, yo sé que Paco también estaba nervioso ese día. Y a pesar de haber estado con este temor de ver esto nuevo, me fascinó. Me fascinó ver cómo se movía el plancher y todos los sirios y todo este asunto. Es bastante interesante. Sí me mantengo al margen. Digo, ok, qué chido. Pero hasta ahí nada más. Muy bien. ¿Esperas quizá en algún momento vivir una experiencia fuerte con los fenómenos paranormales? Sí. No estoy cerrado a... Soy un libro abierto en esto. ¿Te gustaría? Claro, o sea, no es como que la ande buscando, pero si pasa tampoco es como que... Ya. Mira, he vivido, y más en sueños, o sea, he visto cosas bien, bien raras, y creo que los sueños son la apertura de algo que sí existe. O sea, tal vez no es tan real, pero sí existe algo de lo que hemos estado platicando. Entonces, el día de mañana que yo tenga un encuentro de esto, no sé cómo lo vaya a tomar. Yo me río mucho cuando pasan situaciones como estas. En Se Regalan Sustos ha habido incluso ciertos eventos que de pronto se cuelan unas voces por acá por los micrófonos, nos han apagado las luces así de una manera bastante extraña. Y cuando sucede esto yo me río, pero no me río. Mi manera de canalizar esto es reírme. No me río porque me estoy burlando, me río porque me pone nervioso y es mi manera de decir, ok, ahí estás, pero ahí quédate, nada más no vayas a bajar, por favor.
Pues sí, exactamente. Muy bien, pues ahí está. Oscar, ¿dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede darle seguimiento a tu trabajo? Estamos aquí en Extra Normal, pero soy host de Se Regalan Sustos. Ahí estamos en el proyecto en YouTube. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en mis redes personales. Instagram, Oscar Herbert, Threads, Facebook no tengo, TikTok y Twitter. Ok, perfecto. Ahí estamos. Ahí que la gente te siga, que le dé seguimiento a todo tu trabajo y muchas gracias por haber No, estado gracias acá. a ti por la invitación. Al contrario. Amigos, pues han escuchado ustedes a Oscar que nos da ese planteamiento de lo que ocurre en torno al trabajo que realicen. Se Regalan Sustos, este podcast que si usted todavía no lo escucha o no lo conoce, los invito para que estén ahí muy al pendiente. Aquí abajo en la descripción del video va a estar el link directo para que ustedes vayan a conocer el trabajo que están realizando ahí nuestros queridos amigos y que se entere, vaya conociendo, se entere de todo lo que implican estos grandes temas que siempre deseamos mayor información. Les recuerdo que a través de Spotify y aquí desde luego en YouTube está Encuentros Extraordinarios y los invito para que nos sigan y estén muy al pendiente. Recuerden, cada miércoles por la mañana tenemos un episodio nuevo, así que los invito para que estén ahí muy al pendiente. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero aquí la próxima semana. Hasta entonces.